Bienvenidas y bienvenidos a Politaquería Mexicana, la política de otro modo con Toño Ramírez. Me da mucho gusto poder saludarles nuevamente en este episodio y el día de hoy les traigo un tema muy importante. Vamos a hablar de los proyectos faraónicos del gobierno en turno. Vamos a hablar sobre las obras que se están haciendo en este sexenio y de qué manera se han implementado. Antes de empezar, vamos a hacer una introducción sobre qué es el plan de gobierno o el proyecto de gobierno. Esto básicamente es la estrategia y la planificación que tiene cada gabinete, cada gobierno en turno sobre el desempeño a corto, a mediano y largo plazo durante su gestión. En el caso de México, en el presidente de la República o en el gobernador del estado o gobernadora, son 6 años, es el sexenio y tienen que planificar todo el mandato durante este tiempo que está establecido en las constituciones y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Básicamente, el plan de gobierno se implementa por varios ejes, como las obras, la seguridad, las cuestiones sociales, la economía del país, cómo se va a incentivar al crecimiento económico, el fortalecimiento de instituciones, atender las crisis de salud, crisis sociales, crisis de medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que esto se pueda implementar de una manera un poquito más eficaz, obviamente tiene que existir una coordinación con los demás poderes del Estado. Te preciso que el plan de gobierno, por ende, lo desempeña y lo planifica el Poder Ejecutivo. Y cuando te hago mención de la coordinación con los demás poderes de la Unión, se trata de que tengan una coadyuvancia y una cooperación con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial para que se atiendan de manera oportuna estos asuntos o estos planes, siempre y cuando se haga una evaluación asertiva sobre cómo y por qué y cómo serán los impactos de estas obras, de estas estrategias, de estas políticas públicas, políticas monetarias, etc. Vamos a empezar ya un poquito en materia, aclarando que al inicio del sexenio actual, es decir, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido, es decir, el partido de Morena, tenía una mayoría bastante amplia en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, es decir, en el Congreso de la Unión. También en el Poder Judicial, que por facultad del presidente de la República en la Constitución aparece y se establece que puede proponer una terna de ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el presidente de la Corte es Arturo Saldívar, quien fue propuesto por el presidente. Y haciendo esta mención, pues podemos precisar que sí tenía buena representación tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial, lo que probablemente le permitiría más que nada en el Poder Legislativo que las iniciativas de leyes, las iniciativas de reformas pasaran de manera fructífera, y más importante si hay una mayoría calificada, que es cuando se puede reformar la Constitución. Aquí no voy a entrar en detalles porque ya sería un tema un poquito más técnico que podremos abordar en otro capítulo, pero hago este hincapié y esta precisión porque pues básicamente una oposición sin representación, pues válgame la redundancia, pero no se podrían oponer a estas cuestiones que propondría el Ejecutivo por el simple hecho de que tienen una mayoría en el Poder Legislativo. Además, se destinó muchísimo dinero al inicio de la legislatura y al inicio del sexenio para que se pudieran realizar estas obras faraónicas de las que te voy a hablar. Empezando, vamos a hablar de Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, que la bandera inicial, el eje inicial es tener autosuficiencia energética para que nosotros seamos soberanos en nuestra producción de energías, de electricidad, de combustóleo, de petróleo, de muchísimos hidrocarburos, para que nosotros ya no tengamos que depender de traerlo del extranjero. Pero hay que tener el análisis de que a este proyecto se le asignó 16,816 millones de dólares. Y ya es el doble de lo que se había presupuestado a un inicio. Y esto no lo saco de una fuente externa o amarillista, son datos oficiales de Pemex. Y además una aceptación expresa del mismo presidente López Obrador, en donde reconocen que Dos Bocas salió mucho más caro de lo que ya estaba presupuestado, porque se inició con un presupuesto de 8,918 millones de dólares. Ya es alarmante porque es todo el dinero de la ciudadanía.
todas estas obras se pagan con los impuestos y la Cámara de Diputados es quien designa el presupuesto para ejercer toda esta rectoría. Y luego tenemos la aceptación que ya te digo del presidente de una manera muy cínica, diciendo que la gente va a entender que es por el bien de la soberanía nacional que salga así de caro. Posteriormente se inauguró el 1 de julio del 2022 y te lo digo, se inauguró entre comillas porque fue con una opacidad, con una falta de claridad de cómo se estaban haciendo las cosas y un sobrecosto en la inauguración porque eso no se contempló. Además, la Secretaría de Energía, Rocío Nale, se ha visto envuelta en muchísimas cosas de corrupción y es impresionante que sigan poniendo a este tipo de personas al frente de este tipo de secretarías. Pero lo importante aquí es si funciona o no Dos Bocas, porque Dos Bocas contamina muchísimo el medio ambiente y va en contra de la Constitución, va en contra de tratados internacionales porque, como te lo digo, contamina el medio ambiente y además, pues no refina. Dos Bocas no refina, no ha producido barriles como se estimaba, los barriles de gasolina, y hay que apostarle a las energías limpias. No podemos ir a un retroceso y seguir construyendo refinerías. Pero bueno, es la ideología del gobierno en turno y hay que criticar eso también, porque no podemos seguir contaminando el medio ambiente. Hay que apostarle a las energías limpias y dejar las energías fósiles de lado. Vamos a pasar con el segundo proyecto faraónico, que es el Tren Maya. Probablemente has escuchado de la derrama económica que podría traer en el sur del país la creación del Tren Maya, y sí, quizás coincido en ese sentido con muchas personas porque probablemente Andrés Manuel López Obrador es el primer presidente después de mucho tiempo que voltea a ver al sur del país y atiende, porque realmente el sur del país está muy desprotegido en la cuestión económica, a pesar de que hay muchísimo turismo, pero la sociedad está en una situación de vulnerabilidad porque hay mucha violencia, mucha inseguridad y falta de empleos. Aquí la cuestión es, ¿cuál es el impacto negativo? El Tren Maya costaba 120 millones de pesos y actualmente la inversión ya está evaluada, ya se evalúa a 299,367 millones de pesos. Ya vemos que se exceden de los costos iniciales, del gasto presupuestado y, como te digo, sigue saliendo del bolsillo de la ciudadanía mexicana. Y vamos a hablar otra vez del impacto negativo. Deforesta la selva, al medio ambiente se le sigue contaminando. Hay muchos tramos que quedaron inconclusos y muchos que ya no se van a seguir haciendo porque ya no hay vialidad. No tienen los permisos de impacto de medio ambiente, el uso de suelo, no conectaría luego un tramo o un travel con otro. Hicieron un despapalle, no hubo una coordinación. No sé qué ingeniero inteligente se le ocurriría hacer este tipo de obras sin antes evaluar todo el espacio geográfico. Y es importante aclarar que en campaña el presidente dijo que no iban a talar ni un solo árbol en la construcción del Tren Maya. Y a la fecha ya van más de 50,000 árboles talados en la selva. Y es impresionante porque tenemos una riqueza natural en México única, es única en el mundo, y que se esté acabando con las hábitats de los animales, que se esté contaminando el medio ambiente simplemente por crear un tren que la supuesta justificación de esta obra es atraer turismo al país. Realmente creo que lo podríamos hacer de otra manera sin perjudicar nuestro planeta, que es lo más importante. Y vamos ya con el último proyecto faraónico para ir cerrando. Vamos a hablar del AIFA. Es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y antes de empezar con te tengo que aclarar que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se estaba haciendo un aeropuerto, el aeropuerto de Texcoco, de primer mundo. Y cuando Andrés Manuel López Obrador fue presidente electo, lo canceló de un firmazo. A consulta popular de a manita alzada, lo canceló con la justificación
de que había mucha corrupción y que iban a meter a la cárcel a todas las personas involucradas en actos de corrupción con la creación de Texcoco. Y ya llevamos 4 años de gobierno y no hay una sola persona en la cárcel en relación del aeropuerto de Texcoco. Aquí la pregunta es, ¿en dónde queda la promesa de campaña del presidente López Obrador? ¿No habíamos acordado en que iba a haber cero impunidad? Otro acto de politiquería que no puede quedar ahí nada más al aire. Y bueno, vamos a hablar de lo negativo porque creo que no hay muchas cosas positivas de la IFA. Pero, en primero, ya estaba destinado este espacio, pero para una base militar, en donde elementos militares fungían sus actividades naturales. Y además lo construyó el militar. Es decir, cuerpos militares construyeron este aeropuerto cuando realmente ellos no tendrían por qué estar haciendo este tipo de actividades. La Guardia Nacional y Sedena haciendo un aeropuerto es humillar a nuestras Fuerzas Armadas. Ellos tienen que estar haciendo otro tipo de actividades y no este tipo de payasadas, digámoslo de alguna u otra manera. Además, es una zona inadecuada de acuerdo con muchos especialistas porque hay exceso de montañas, el clima no ayuda, las pistas de aterrizaje no son aptas. Es mejor decir que el piso no es apto para este tipo de pistas de aterrizaje y tener que hacerlo ahí solamente por terquedad es impresionante. Además de que está súper lejos del centro de la ciudad, está muy lejos de la Ciudad de México. En un Uber te sale muy caro trasladarte hasta el aeropuerto, te avientas 1 hora y media, yo creo, hasta allá, porque hay tráfico excesivo. Y lo más importante, la corrupción en el AIFA, porque nadie, absolutamente nadie usa el aeropuerto. No hay vuelos ni internacionales, más que a países amigos, entre comillas, que son los de América Latina, donde tienen tendencia autoritaria o totalitaria a dictaduras. Y nada más salen ahí los vuelos y muy poquitos, digamos 6 al día. Y es alarmante, porque ¿de qué sirve entonces? Además, el aeropuerto está inconcluso todavía, ya se inauguró, entre comillas también te lo digo. Los locales están vacíos. El día de la inauguración ya había una persona vendiendo tlayudas sin un permiso ni nada. Y no lo critico, está muy bien que la gente pueda vender sus cosas. Pero sin un permiso o de esa manera en un aeropuerto que supuestamente tendría que ser de representación internacional, haciendo ese tipo de cosas es de dar pena no para la persona, sino para el gobierno, porque abanderan causas que realmente no coinciden con el actuar. Y cuando se inaugura, se toman la foto de manera como ejemplar porque está todo el gabinete del presidente y el presidente encabezando la foto en el centro. Y la corrupción aquí en el sentido estricto es que el presidente en una mañanera dijo que iba a investigar o iba a girar una orden para que la fiscalía investigara actos de corrupción en la Liga MX para que los jugadores que no pagaban sus impuestos fueran procesados o tuvieran que obligarse a pagar impuestos. Y casualmente, como por obra de magia, a la semana siguiente, la Liga MX tuvo que salir del país a jugar un partido amistoso con la Liga de Estados Unidos y jamás habían viajado por medio de la IFA y todos los jugadores, junto con la Federación Mexicana de Fútbol, se toman una foto en el AIFA. Volaron desde la IFA a Estados Unidos cuando jamás pasa, cuando un particular no lo puede hacer. Y la Liga MX promocionó el aeropuerto de Felipe Ángeles solamente por un acto quizás de impunidad, porque tiempo después ya no se volvió a hablar del tema y quedó impune este asunto. La fiscalía ya no ha hecho actos de investigación, el presidente ya no ha declarado nada sobre presunta corrupción en la Liga MX y la Liga MX sigue haciendo promoción a este aeropuerto. Y ya para cerrar, te voy a dejar la crítica de que este dinero se ha despilfarrado de una manera impresionante y lo importante sería invertir en seguridad, en salud y en educación, porque sabemos que es el eje o los 3 ejes que más afectan a la sociedad mexicana. Por esto es muy importante que le exijamos rendición de cuentas a las y los diputados, porque ellos son los que designan en qué se gastará nuestro dinero cada año y es impresionante que el dinero se tire a la basura de esta manera.
Pero bueno, la exigencia tiene que quedar siempre. Nosotros tenemos que estar muy al pendiente de lo que van a seguir haciendo los funcionarios y no es posible que a estas alturas el dinero se siga despilfarrando de esta manera. Ya para cerrar, te recuerdo que yo soy Toño Ramírez y me puedes encontrar en Instagram y en TikTok, así como en YouTube como Toño Ramírez 11. Y esto es Politaquería Mexicana, la política de otro modo. Nos vemos. Esta es una producción realizada en el Makerspace de León Joven. Tú también descubre, imagina y crea. Sé un maker. www.leonjoven.gov.mx